Se conoce como los dos nombres, es lo mismo. Vean, Eligard de 7.5 miligramos, de 22.5 y de 45 miligramos. Prácticamente ya les estoy dando la respuesta, pero de todas maneras verifiquen y revisen. Vean, la de una caja así grande y viene nada más una ámpula. Entonces, Eligard de 7.5 vale 5.171. Eligard de 22 vale 13.812. Eligard de 45 vale 25.410 pesos la ámpula. Recuerden que este medicamento lo que hacía era hacer una castración médica, bloquear un análogo de GnRH. Es una castración médica. A veces, no sé si lo comentamos ayer, si es un paciente de escasos recursos, que no puede estar gastando cada mes, o cada 3 meses, o cada 6 meses este medicamento, lo que se hace es quitarle los testículos para hacer una castración quirúrgica en lugar de médica, y se hace el mismo efecto, prácticamente. Bueno, ese es el esquema más utilizado. Leuprolide con bicalutamida. Ya más adelante vamos a hablar cuál se empieza primero, porque no se puede empezar al mismo tiempo por una situación en específico. Esto lo vamos a hablar cuando veamos cáncer de próstata. Ok. Ese tratamiento generalmente lo inicia el urólogo. Se puede utilizar como tratamiento radical, como adyuvancia o como en el contexto metastásico. Ya cuando veamos cáncer de próstata vamos a volver a hablar de esto. Cuando a veces el VAT no es suficiente, porque a lo mejor el antígeno prostático empieza a subir, es cuando ya el urólogo lo envía con el oncólogo médico, conmigo. Y sabes que le estoy dando VAT, lo estoy castrando con el Leuprolide, le estoy dando un bloqueador de los receptores de andrógenos y no está funcionando. El cáncer sigue activo, el antígeno prostático sigue elevándose. Bueno, pues ahí lo que yo hago es ajustar un poco ese tratamiento. Lo que hago muchas veces es agregar un tercer medicamento, bloquear algún otro punto. ¿Sabes qué? Les voy a agregar prednisona, 5 miligramos cada 12 horas. ¿O sabes qué? Le agrego ketoconazol. Investigaron la dosis del ketoconazol para próstata y si no lo investigaron, investiguenlo de todas maneras. ¿Cuál es la dosis de ketoconazol para próstata? No me acuerdo si se los había dejado. Sí, doctor, lo dejó. Yo encontré que son 400 miligramos vía oral, pero se administran 3 al día. Ok, ¿alguien más? Pero y se dan con hidrocortisona. O sea, serían 1.200 miligramos al día. Exactamente, así es. ¿Alguien encontró otro dato? Revísenlo de todas maneras, ¿vale? Y sí lo tienes que dar con esteroide, porque como bloqueas al CYP17, bloqueas también la formación de androstenodiona por parte de la suprarrenal. Entonces sí tienes que, o sea, bloqueas en general la suprarrenal y sí tienes que dar esteroide, de todas maneras. Bueno, lo que ya les digo, agrego prednisona, agrego ketoconazol. Hay algo muy característico. Pacientes que ya tienen mucho tiempo con la bicalutamida, existe algo que se llama la paradoja de la bicalutamida. Búsquenlo, lean eso de la paradoja de la bicalutamida. Es muy interesante, se los explico a grandes rasgos, pero de todas maneras leanlo. Pacientes que ya tienen mucho tiempo con estos medicamentos, años, meses, y de repente el antígeno sube. La bicalutamida, como es un bloqueador de los receptores de andrógenos, el cáncer dice, me estás bloqueando con la bicalutamida, voy a generar otro receptor por acá, otro receptor por acá, otro receptor por acá, otro receptor por acá. Y genera muchos receptores. Y llega la bicalutamida y los trata de bloquear todos. Dice, me estás bloqueando, me sigues bloqueando. Pues genero más receptores. ¿Qué pasa si yo suspendo la bicalutamida? El cáncer dice, ya nadie me está bloqueando, pues voy a quitar mis receptores que había formado. Los quito. Y el cáncer se controla. Vean qué interesante. Al quitar un medicamento que era para el cáncer, tiene un efecto paradójico de bajar los receptores del cáncer y el antígeno y el tumor se vuelve a controlar. De hecho, es una situación que yo también hago. Ya tienen meses con bicalutamida, se la suspendo. ¿Cuánto
se suspende? Generalmente 6 semanas. Veo cómo se comportan estas 6 semanas. Le vuelvo a pedir un antígeno prostático. Sigue elevándose, bueno, quiere decir que esto no funcionó. Pero en muchos pacientes sí me ha funcionado, ¿eh? Quitarle la bicalutamida y ya se controla la enfermedad. Y es por este mecanismo de la paradoja de la bicalutamida. Léanlo, es interesante esa situación. Ahora, si de plano ya hice todos los ajustes necesarios, le agregué ketoconazol, le agregué prednisona, le quité bicalutamida, se la volví a reiniciar y no se está controlando, entonces pues ya inició quimioterapia. La quimioterapia que se utiliza en cáncer de próstata es el docetaxel. Eso lo vamos a hablar cuando veamos en cáncer de próstata. ¿Alguien recuerda el docetaxel a qué grupo de medicamentos pertenecía? No creo si lo preguntamos ayer, pero lo volvemos a preguntar hoy. Docetaxel. ¿Los taxanos? Taxano, ¿y ese a qué grupo pertenecía? Antimicrotúbulos. Exactamente. Recuerdan que era la X y el dibujo de los dos con las puras X, que eran de los antimicrotúbulos. Muy bien, es la quimioterapia que se utiliza en cáncer de próstata. Hay otras, pero la principal es el docetaxel. Bueno, entonces si alguna vez no, les digo, tienen un paciente con cáncer de próstata, no tienen urólogo a quien enviarlo, o no tienen un oncólogo, ustedes le pueden iniciar leuprolida y bicalutamida. Les digo, cuando veamos cáncer de próstata, les voy a decir cuál inicia primero y cuál inicia después, y en qué contexto. Si es adyuvante, si es como parte del tratamiento radical o si es metastásico. Eso lo vamos a meter a fondo cuando veamos cáncer de próstata. Y no no porque planeo que salgan siendo expertos en urología o en oncología. No, pero muchas veces eso sí lo pueden iniciar ustedes. Sobre todo cuando hay falta de lo que pasó en la pandemia. Las consultas de urología estaban cerradas. Muchos pacientes no se les inició el VAC. Avanzaron, pero horrible el cáncer de próstata, horrible. Ya llegaron muy avanzados. Bueno, eso es hormonoterapia. Ahora vamos a hablar de terapia blanco. Terapia blanco. Bueno, quimioterapia afectaba un punto del ciclo celular. Hormonoterapia, algún paso de todo el aparato o el eje endocrino. Terapia blanco afecta un punto muy específico, llámese receptor o ligando. Y para hablar de esto, vamos a hablar como modelo al cáncer renal, sea renal. Lo que vamos a ver ahorita no viene en el manual en esta parte, viene de hecho en la página 205. Lo que vamos a explicar ahorita viene en la página 205. Tal vez cuando veamos cáncer renal platicamos otra vez de esto, pero si no, tal vez ya no lo vemos, para ya no trazarnos. Tenemos aquí a nuestra célula con un aporte normal de oxígeno. Le llega el oxígeno normal, la cantidad de oxígeno que necesita. Toda célula va a generar o va a producir unos factores que se llaman factores inducibles de hipoxia. Que esto se va a abreviar con las letras H y F, por sus abreviaciones en inglés. Factores inducibles de hipoxia. Cuando yo tengo una célula que tiene suficiente oxígeno, estos factores inducibles de hipoxia van a estar disminuidos. Entendamos el nombre, factores que se inducen por hipoxia. Es decir, cuando haya baja oxigenación, estos van a subir. Cuando haya niveles normales de oxígeno, aunque sí hay una producción de estos factores, estas se degradan y son en poca cantidad. Con esto podemos concluir. Suficiente oxígeno. Esto es igual a niveles bajos de H y F. Y esos niveles bajos de H y F se degradan, se eliminan. ¿Qué pasa en una célula donde no llega suficiente oxígeno? Llega poquito oxígeno. Bueno, pues sucede lo contrario. Hay un aumento en los H y F, porque son factores inducibles de hipoxia. Entendamos la palabra, se inducen con la hipoxia. Tengo poco oxígeno
Estos factores aumentan, se aumenta su producción. Entonces podemos concluir, poco oxígeno, hay un aumento en los HIF dentro de la misma célula. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Ok. Este HIF, o este factor inducible de hipoxia, se va a ir al núcleo de la célula. Se va al núcleo. Y en el núcleo me va a provocar la transcripción y me va a generar la producción de VEX. Hay un aumento en la producción de factores de crecimiento endotelial vascular. Va a favorecer que haya eso. Esto es todavía dentro de la célula hipoxémica. Este VEX va a salir de la célula, sale de la célula. Es como un grito de auxilio de la célula hipoxémica. Es como, por ejemplo, no sé, cuando el planeta de Goku estaba por estallar y enviaron a Goku al espacio. Bueno, aunque ahí no era para pedir ayuda, era para invadir otros mundos, ¿no? Pero como Superman también. Pero imaginemos que lo enviaron para pedir ayuda. Lo mismo sucede. ¿Sabes qué? Tengo muy poco oxígeno, genero VEX, lo saco, ve por ayuda, y el VEX sale de la célula. Y este VEX se va a ir a pegar a la célula endotelial. Las células endoteliales tienen receptores de VEX. Ahí se pega el VEX. Se va a unir a la célula endotelial. La célula endotelial es la de los vasos sanguíneos. Y esto va a provocar angiogénesis. La angiogénesis. Y entonces, ¿cómo va a reaccionar esta célula endotelial? ¿Sabes qué? Me llegó un aviso que esta célula tiene poco oxígeno. Ah, pues los vasos, a lo mejor con estos nuevos vasos que yo le esté irrigando a la célula, le va a llegar un poco más de oxígeno para que pues no esté generando HIF. Entonces se generan más vasos sanguíneos para que aporten o traten de suplir pues el poco oxígeno que le está llegando. Trate de que con la nueva sangre que está llegando, pues darle más oxígeno y que haya pues equilibre toda esta situación. Esto sucede en todo proceso normal donde hay angiogénesis. Se generan HIF, hay producción de factor de crecimiento endotelial vascular, llega a los receptores de las células endoteliales de nuevos vasos. Siempre como respuesta a una célula hipoxémica. Así sucede. ¿Qué pasa en el cáncer renal? Bueno, para entender cómo es que hace el cáncer renal todo el despapalle que arma, hay que saber que estos factores inducibles de hipoxia, aunque sea en una célula que tenga suficiente oxígeno, esta poca producción, pero si hay producción, se tiene que degradar. Y quien me degrada esto, los factores inducibles de hipoxia, es una proteína que se llama proteína BHL. Esta proteína es producto de un gen que se llama gen de von Hippel-Lindau. El gen von Hippel-Lindau genera una proteína que se llama von Hippel-Lindau y esa proteína lo que hace es degradar a los factores inducibles de hipoxia. Los degrada. Por lo tanto, en una célula donde hay suficiente oxigenación, esta poca producción de HIF, el von Hippel-Lindau los degrada y hace que no se vayan al núcleo y que no me generen factores de crecimiento endotelial vascular. Se corta. ¿Qué pasa en el cáncer renal? En el cáncer renal hay mucha prevalencia de mutación de BHL, mutación de von Hippel-Lindau. ¿Y qué pasa si este gen lo tengo mutado, alterado? La proteína también está alterada y no me va a degradar a los factores inducibles de hipoxia.
Si no me degrada a los factores inducibles de hipoxia, estos se empiezan a acumular y acumular y acumular, a pesar de que la célula tenga suficiente oxígeno, pero se empiezan a acumular y acumular y acumular y acumular. Es decir, se comporta como una célula hipoxémica. ¿Sí? ¿Sí captan esa situación? O sea, pareciera como si realmente tuvieran poco oxígeno, pero no es por eso. Es porque los factores inducibles de hipoxia se están acumulando porque no hay quien los degrade. Y en el cáncer de riñón es el cáncer que por excelencia, la angiogénesis es uno de los pivotales para que crezca y que se disemine. Hace todo este efecto. No hay quien degrade el factor inducible de hipoxia, que se acumula, se acumula, se acumula, aunque tenga los niveles de oxigenación adecuados, se acumula el HIF, hay mucha producción de factores de crecimiento endotelial vascular, sale de la célula, se va hacia los receptores de la célula endotelial y hay mucha angiogénesis. ¿Esto cuándo se descubrió? Si mal no recuerdo, el artículo salió en 1976, creo, 76 o 86, no me acuerdo. Cuando descubrieron esto dijeron, por eso es que al cáncer de riñón, toda la quimioterapia que le dábamos no funcionaba. Y cuando descubrieron esto dijeron, hemos encontrado la cura del cáncer. Si nosotros bloqueamos la angiogénesis, se acaba el cáncer. Pero pues lamentablemente el cáncer no es el único forma o el único proceso o mecanismo por el cual avanza. De hecho, el último tema que vamos a hablar de generalidades es un tema que se llama los hallmarks del cáncer. Y poco a poco se han ido descubriendo cómo hace el cáncer para generar toda la enfermedad. Uno de esos hallmarks es la angiogénesis. Y cuando lo descubrieron dijeron, ya encontramos la cura del cáncer, pero la verdad es que no, porque utiliza el cáncer otros hallmarks, otros distintivos para poder crecer y diseminarse. Bueno, ¿la terapia blanco en qué consiste? Bloquear aquí o bloquear aquí. Bloqueas al ligando, aquí es el BEF, el factor de crecimiento endotelial vascular, o bloqueas al receptor que se encuentra en la célula endotelial. Bloqueas aquí o bloqueas aquí. Y entonces si bloqueas aquí o bloqueas acá, ya no se da la angiogénesis y el tumor se muere. Esta es la base para entender el tratamiento en cáncer de riñón. Bloqueas la angiogénesis. Fíjense qué interesante. No bloqueas a la célula tumoral. El medicamento no va a atacar a la célula tumoral. Va a bloquear al receptor de la célula endotelial, la que está normal. O bloqueas al BEF, bloqueas al factor de crecimiento endotelial vascular. Pero, o sea, no es que vayas a alterar un ciclo, alguna parte del ciclo celular de la célula tumoral, no. No es que bloquees algún paso endocrino, no. Vas a bloquear algún receptor o algún ligando en específico. La terapia blanco incluye tanto anticuerpos como no anticuerpos, ¿sale? Muchos de los anticuerpos son terapias blanco, porque van a bloquear o van a irse a parar o bloquear algún receptor o algún ligando. Vamos a ver una imagen donde se intenta explicar mejor esto. Vean. Viene en la página 206 de su manual, cuando veamos cáncer de riñón. Y es exactamente lo que acabamos de hablar. ¿Qué pasa en el cáncer de riñón? En la célula tumoral, que es esta, ahí está, célula tumoral. El VHL, aquí está totalmente inactivo, está totalmente afectado. Entonces no hay quien me degrade los factores inducibles de hipoxia. Y estos se siguen acumulando y se van hacia el núcleo, donde pues hacen transcripción y provocan todo esto. Aumento del metabolismo de la glucosa, aumento de la migración celular, pero sobre todo hacen esto, aumento en la producción de BEF. Aquí está. Esto es como responden en el núcleo. Sale el BEF. Si se dan cuenta, aquí el BEF sale del núcleo, sale de la célula tumoral. Y ahora, ¿dónde se va a ir? Se va a ir, aquí viene el BEF, se va a ir a pegar
a los receptores de BEF. Estos receptores de BEF los vamos a localizar en las células endoteliales. Entonces, los medicamentos o terapias blanco van a bloquear o al ligando, aquí tenemos, por ejemplo, bevacizumab, que va a bloquear al ligando, o medicamentos que van a bloquear al receptor BEF, que son, por ejemplo, todos estos. Vean, estos medicamentos no van a bloquear a la célula tumoral, de hecho no le hacen nada a la célula tumoral, bloquean acá arriba, directamente en la célula endotelial, ya sea ligando o al receptor, y con eso se acaba la angiogénesis y el cáncer de riñón ya no avanza y se muere. Otra forma de ver es este esquema. Vean lo mismo, aquí vienen los BEF. Hay varios BEF, BEF A, BEF B, BEF C y BEF B. No se los tienen que aprender. Tampoco se tienen que aprender qué medicamento actúa con cada ligando receptor. Eso es ya para el oncólogo. Para el médico general, no. El único que sí es muy preguntable para el médico general es el bevacizumab. Bevacizumab. ¿A dónde se une el bevacizumab? Bloquea el BEF-A. El BEF-A. BEF-A. Entonces, acuérdense. BEF-A. BEF-A. ¿Sale? BEF-A. BEF-A. Se une aquí al ligando del factor de crecimiento endotelial vascular tipo A. Ahí es donde se une. Es el más preguntable. Pero vayan, hay muchos medicamentos. Aquí, por ejemplo, aflibercept. No se lo tienen que aprender. Bloquea todos los ligandos. Bevacizumab solamente al BEF-A. Ramucirumab al receptor 2. Aquí en la célula endotelial. Todos estos medicamentos que vemos acá, sorafenib, regorafenib, pazopanib, lenvatinib, sunitinib, axitinib, valdetanib o cabozantinib, bloquean a los 3 receptores, a los 3 tipos de receptores que están en las células endoteliales. Si alguien conoce o tiene algún familiar con cáncer de riñón metastásico, a ellos, bueno, uno de los medicamentos más utilizados es sunitinib. Sunitinib son pastillas y generalmente es como que todo paciente con cáncer de riñón siempre se utilizaba. Ya en la actualidad ya hay inmunoterapia y hay otro tipo de medicamentos, pero sunitinib en muchos todavía se sigue dando. De hecho, yo en el IMSS sigo dando sunitinib y pazopanib. Ante la falta de algún protocolo y de que no se le pueda dar inmunoterapia, les doy sunitinib. Entonces, estos van a bloquear al receptor BEF para que no se dé la angiogénesis. Pero lo que quiero insistir es, vean, no se bloquea al tumor, bloquea la angiogénesis y por ende el tumor se muere. ¿Sí? Muy bien, y esto es terapia blanco. Irse a pegar a algún receptor o algún ligando para bloquearlo. Les digo, hay anticuerpos y no anticuerpos que hacen todas estas estrategias. ¿Duda de terapia blanco? ¿No? Está padre. Y finalmente, inmunoterapia. Lo vamos a ver en 10 minutos. Inmunoterapia. Bueno, ¿cómo empezó esto de la inmunoterapia? ¿Qué opinarían ustedes de que hace muchos años una persona con un sarcoma aquí de la cara, un médico se le ocurrió, oye, y se le pone excremento en el tumor, a ver qué pasa? Bueno, esto lo hicieron, le pusieron excremento en el tumor y semanas después el sarcoma se había quitado. ¿Cómo? O sea, ¿cómo ponerles excremento favorecería a que se controle el tumor? Esos fueron los primeros indicios de inmunoterapia. Quedó en el olvido, y ahorita vamos a regresar a esto. Quedó en el olvido. Años 40, 50, 60, 70, nadie pelaba la inmunoterapia. Y es que lamentablemente, la inmunoterapia que aquí vamos a ver es la inmunoterapia real. Porque seguramente han escuchado personas que dicen, la inmunoterapia, personas terapias así mágicas y todo. Eso no es realmente inmunoterapia. Inmunoterapia es esta que vamos a hablar a continuación. Ok. Bueno, ¿cómo hace la inmunoterapia? ¿Cómo trabaja esto de
del cáncer y la inmunoterapia. Bueno, déjenme hacer como... Vamos a poner... Esta es mi célula presentadora de antígeno. Célula presentadora de antígeno. Ella ya detectó algo raro. Este va a ser el antígeno de un melanoma, por ejemplo. Ya detectó algo raro. ¿Sabes qué? No, esto no me cuadra, tiene algo raro. Me lo voy a agarrar y lo voy a ir a presentar a los linfocitos T. Bueno, el melanoma dice, chin, 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 ya me atraparon. ¿Qué hago? ¿Qué hago para defenderme? Bueno, antes de que llegue con los linfocitos T, dicen, ya sé qué voy a hacer como melanoma. Voy a generar en la célula presentadora de antígeno un ligando y genera un ligando que se llama CD80 o CD86. Bueno, este ligando es perfecto para unirse a un receptor que tiene los linfocitos T, que se llama CTLA4. CTLA4. Estos sí no los tenemos que aprender para entender la inmunoterapia. CTLA4. Entonces ya llega la célula presentadora de antígeno, ya expresando este ligando, y se une con el receptor CTLA4 del linfocito T. Estos se unen. Y el resultado de esta unión es inhibición. Es decir, la célula presentadora de antígeno, aunque le lleve algo extraño al linfocito T, esta unión de CD80 o CD86 con CTLA4 provoca la inhibición del linfocito T. Le pone una venda en los ojos. ¿Sabes qué? Ya llega con el linfocito T. Pues ni lo conozco, ya déjalo libre, no pasa nada. O sea, lo vuelve ciego el linfocito T. Entonces el melanoma dice, perfecto, ya pasé desapercibido. Y empiezo a actuar, y tengo totalmente cegado al linfocito T. Supongamos que este proceso no se pudo hacer y el linfocito T sí se llegó a activar. Viene aquí el linfocito T CD8, ¿no? Los citotóxicos. Ya van con todo. Yo voy a ponerle una lanza. Ya va con, no, porque se confunde con una flecha. Vamos a poner una pistola. Ya va con todo el linfocito TCD8. Y aquí vamos a poner al cáncer. Bueno, cuando este linfocito TCD8 ya va a atacar con todo al cáncer, a la célula tumoral, dice, me llega, pues ya me presentaron y no pude evitar eso. Y ya viene la policía directamente a atacar con todo contra mí. Pues voy a generar un ligando este ligando se va a llamar PDL1. PDL1. Y el linfocito TCD8 tiene un receptor que se llama PD1. Cuando el linfocito TCD8 llega con la célula tumoral, estos se unen, PDL1 con PD1. Y el resultado de esta unión es igual, inhibición. ¿De qué? Del CD8. Entonces, vean cómo la célula tumoral es tan inteligente. Pues o bloqueo acá arriba o bloqueo acá abajo. El objetivo es que pase desapercibido y que la misma respuesta inmunitaria no me vaya a afectar a mí como cáncer. Y yo, como si nada.
Y estoy total, o sea, es ciega la inmunidad para atacar al tumor. ¿Esto cuándo se descubrió? Les voy a dejar de tarea, por favor. No como tarea, háganlo porque quieran. En su manual, les pido acá, por favor, que vean este video. Está en la página 29. Si ustedes le dan clic, sale acá arriba. ¿Es esto? Lamentablemente, no sé cómo o sea, por qué pasó esto, pero le puse que iniciara en el minuto 57. No, regresen el video. Lo regresan, dura 2 horas el video. Véanlo de fin de semana, no sé, con amigo, amiga, pareja o solos, ¿no? Como quieran. O con su familia, ¿no? Dura 2 horas. Habla sobre cómo se descubrió esto. Cómo descubrieron el CTLA4. Cómo descubrieron cómo interactuaba la inmunidad contra el tumor. Y de hecho el video se enfatiza, bueno, mejor dicho, se enfoca en un personaje que se llama James Allison. James Allison ganó el premio Nobel por descubrir esto, por descubrir lo del CTLA4, por descubrir cómo hacía el mecanismo para cegar a la respuesta inmunitaria al cáncer. El video es de la Sociedad Mexicana de Oncología, o SMEO. Cuando terminemos ya el tema de generalidades, el WhatsApp de oncología va a estar sonando a cada rato y a cada rato y a cada rato, porque ya vamos a empezar, bueno, les voy a pasar todos los accesos a todas las pláticas que hay de oncología. Y afortunadamente muchas dan constancia, pues todas dan constancia, y eso es bueno para ustedes, para que vayan generando pues todo ese valor extracurricular, ¿no? Congresos y todo. Ahorita todavía no les doy ese acceso porque no vamos a entender muchos de los términos. Hasta que terminamos generalidades ya van a estar listos para entender todos los términos. Y la Sociedad Mexicana de Oncología, que es la principal sociedad en México, tanto de oncólogos médicos, radiooncólogos, oncólogos quirúrgicos, cada año hace un congreso, muy aparte del ASCO y del ESMO. El ESMEO, el que viene va a ser en octubre, va a ser en Monterrey, va a ser híbrido. Hace un año, en el 2020, sí, fue 2020, invitaron a James Allison. Y entonces, de hecho aquí, ahí lo están entrevistando, vean la entrevista si gustan, pero lo que más me interesa que vean es la película, que empieza en el minuto 28. Ahí habla sobre la historia de James Allison, cómo descubrió esta situación. La verdad es que el futuro de la oncología está acá en la inmunoterapia. Todavía no se ha identificado el mejor biomarcador para saber qué pacientes son candidatos a inmunoterapia o no. Lo vamos a ir platicando poco a poco. Pero imagínense pacientes, y el claro ejemplo es melanoma. Antes un melanoma metastásico, todos se morían. Todos. No aguantaban el año, se morían. Pulmón, igual, no aguantaban el año, se morían. Y en muchos otros tipos de cáncer. A raíz de que se descubre esto de la inmunoterapia, los pacientes prácticamente tienen respuestas completas, desaparece todo el tumor, de todas las metástasis desaparecen, ha tenido muy buenos efectos. Entonces, la inmunoterapia la verdad es que es excelente. ¿Qué hace la inmunoterapia? Y es un minuto. Hay medicamentos que bloquean aquí. Hay unos medicamentos que se llaman anti-CTLA4. Y el medicamento más famoso anti-CTLA4 se llama ipilimumab. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo esta unión? Esto ya no se une y esta inhibición ya no se da. ¿Están de acuerdo? O sea, este medicamento lo que hace es inhibir que se inhiba. No sé si me di a entender. Porque recuerden que la unión daba la inhibición. Si yo bloqueo esta unión, ya no se va a inhibir el linfocito T. Entonces se bloquea acá. Y entonces CD80 y 86 ya no actúa. Este fue el primer medicamento que se descubrió, ipilimumab. Ya en la actualidad, ya hay medicamentos que son anti-PDL1 y medicamentos que son
anti-PD1. Y este sí no los tenemos que aprender. Anti-PD1 son 3 medicamentos. ¿Cómo yo me aprendí? Si les sirve a ustedes. Un ave que va a encontrar un tesoro y ese tesoro tiene uvas. Entonces, los 3 medicamentos es avelumab, atezolizumab, teso de tesoro, ave de ave, y el otro de las uvas, durvalumab. Durvalumab. Entonces, anti-PDL1, avelumab, atezolizumab o durvalumab. Bueno, un ave que encontró un tesoro lleno de uvas. Y de medicamentos anti-PD1, pembrolizumab, y el otro se llama nivolumab. Pembrolizumab y nivolumab. Nombre comercial de que son los más famosos. Estos son los más famosos ya. Pembrolizumab y nivolumab. Nombre comercial de pembrolizumab es uno que se llama Keytruda. Y nombre comercial de nivolumab se llama Opdivo. Vean, este es el frasco de Opdivo. Aquí está, Opdivo. Viene la presentación de 100 miligramos y cuesta, no sé si alcancen a leer, vale 41,000 pesos este frasco de 100 miligramos. El paciente requiere 200 a 240 miligramos cada 2 semanas. Es decir, 82,000 pesos cada 2 semanas. Al mes, 160,000 pesos. ¿Por cuánto tiempo se da este medicamento? Por muchos meses. Mínimo 2 años. O sea, pues como que tirándole por 10 meses sería 1,600,000. Ahora 2 años, pues son como 4 millones, 3, 4 millones, más o menos. ¿Cómo se utilizan estos medicamentos? Se utilizan generalmente en monodroga. Cuando salieron todos estos, se utilizaron mucho la combinación nivo más ipi. Nivolumab, que era un anti-PD1, e ipilimumab, que era un anti-CTLA4. Entonces bloqueabas arriba y bloqueabas abajo. Y así se controlaba muy bien la enfermedad. Y pacientes que han recibido este esquema, les ha ido perfecto, perfecto. Les digo, tienen respuestas completas, el paciente prácticamente está curado. Inclusive, una enfermedad metastásica. La verdad es que el término curación no hay difícil de decir, pero la verdad es que con la inmunoterapia están desapareciendo los tumores. Ahora, no todos son candidatos a inmunoterapia, es cierto. Y conforme vayamos hablando de cada neoplasia, vamos a ver cuál sí, cuál no es candidato a inmunoterapia. En la actualidad, les digo, generalmente ya se utilizan monodrogas, pembrolizumab solo, nivolumab solo, ipilimumab es muy tóxico, entonces lo han quitado poco a poco, pero en muchos tratamientos sí se utiliza el doblete, nivo con ipi, ¿vale? Entonces vean el video, está muy interesante, ahí se explica cómo descubrieron todo esto de la inmunoterapia, cómo nadie creía en esto, y actualmente tienen muy buenos resultados. Entonces, con esto terminamos medicamentos. Quimioterapia afectaba una parte igual, los anti-PD1 y anti-PDL1, al bloquear esa unión, se quita la inhibición. Y entonces el linfocito TCD8 ataca con todo el tumor. O sea, inhibes que se inhiba, pues. Y para que ataque con todo el linfocito TCD8. Entonces, quimioterapia afecta una parte del ciclo celular. Hormonoterapia cortas alguna parte de todo el eje endocrino. Terapia blanco, afectas a un receptor o a un ligando. Inmunoterapia, le quitas la venda de los ojos a la respuesta inmunitaria para que ataque con todo el tumor. Y regresando a lo del excremento, bueno, lo que hacía ahí era estimularse el sistema inmunitario para que el mismo sistema inmunitario llegara a atacar a la infección, pero también atacar al tumor. Y por eso se quitaba los tumores cuando se les ponía excremento. Ya en la actualidad no vayan a hacer eso, ya existen estos medicamentos, pero anteriormente sí eso utilizaban y tenían muy buenas respuestas. Bueno, con eso terminamos medicamento. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Vayan contestando sus preguntas de generalidades
Y ya la próxima semana ya seguiremos hablando de generalidades. Ya vamos para más de 4 semanas con generalidades. Pero es que es un buen de generalidades y eso tiene que quedar súper claro. Igual el anterior semestre nos abarcamos como mes y medio, una semana de generalidades. Pero vamos a terminar el manual, eso se los garantizo. Bueno, muy bien. Pues si no hay preguntas o comentarios, sería todo por el día de hoy. Que pasen buena tarde, buena noche, bonito fin de semana. Vean la película y la comentamos la próxima semana. Hasta luego.